En una mañana húmeda de primavera en el zoológico de Howlett, Inglaterra, Tani Aspen despertó con el canto de los pájaros y el aroma de la tierra mojada. Ella era la única hija de Damen Aspen. El conservacionista visionario vivió una infancia poco común entre el cuidado de su familia y la atención a las criaturas que, para muchos, solo eran personajes de documentales o símbolos de la conservación ambiental. Desde pequeña, a Tani le presentaron a los gorilas del zoológico. Su padre creía que crear lazos entre los humanos y los animales desde una edad temprana podía fomentar una nueva generación de conservacionistas apasionados y dedicados. Galta y Bims pronto se hicieron gorilas occidentales. Los inseparables compañeros de Tani eran criaturas majestuosas, pero con ella eran gigantes amables, capaces de mostrar un cariño casi humano. Tani aprendió a caminar bajo la atenta mirada de Galta, quien a veces extendía su brazo peludo para equilibrarla cuando tropezaba con las raíces de los árboles. Por otro lado, Bims era su compañero de juegos. Le encantaba rodar por el pasto con Tani, llenando el aire de risas y suaves susurros. Compartían comidas de frutas a la hora del almuerzo, y Bims tomaba suavemente las rebanadas de manzana de las pequeñas manos de Tani. Esta convivencia armoniosa entre la niña y los gorilas estaba bajo la supervisión cuidadosa del cuidador, y Dam mismo documentaba cada interacción, con la esperanza de demostrarle al mundo que la convivencia pacífica entre especies es posible y beneficiosa. En su 5º cumpleaños, Tani recibió de su padre un collar con un pequeño dije en forma de gorila plateado. Este gesto simbolizaba su compromiso eterno con sus amigos y con la misión de conservar el medio ambiente. Dam se arrodilló a su lado, cerrando el collar alrededor de su cuello, y le dijo con una sonrisa orgullosa: «Tú, querida, eres un puente entre nuestros mundos. Los gorilas te aceptan como una de los suyos, y eso es un regalo valioso y una gran responsabilidad». Los primeros años de la vida de Tani estuvieron marcados por un profundo sentido de propósito y un amor invaluable por sus compañeros gorilas. Creció sabiendo que cada momento con Galta y Bims era una lección de vida, enseñándole respeto, cuidado y la compleja red de la vida que une a todas las criaturas. Sin embargo, como en todas las historias de crecimiento y aprendizaje, llegaría el día en que Tani tendría que enfrentar una verdad importante. Sus amigos volverían a la naturaleza, donde pertenecen, para liderar grupos y ayudar a conservar su especie. Esta despedida, aunque necesaria, fue uno de los momentos más desafiantes y formativos en su vida. A medida que crecía, Tani también empezó a comprender la complejidad del trabajo de su padre y los objetivos más amplios de la institución que él dirigía. Ella sabía que los días de juegos inocentes con Galta y Bims no durarían para siempre, y que, ante todo, ellos eran embajadores de su especie, destinados a vivir una vida independiente en la selva. A los 11 años, Tani enfrentó la realidad de esa separación. Una mañana de otoño lo cambió todo. Largas discusiones entre los conservacionistas, los biólogos y su padre se llevaban a cabo mientras se preparaban para trasladar a Galta y Bims a la naturaleza como parte del programa de reintegración de la institución. Para Tani, aunque se sentía orgullosa del papel importante que jugarían sus amigos en la conservación de su especie, la noticia fue un golpe doloroso. El día de la partida, el parque estaba ocupado con los últimos preparativos. Se cargaron e inspeccionaron cuidadosamente las cajas de transporte llenas de objetos para los gorilas. Tani aprovechó cada momento con Galata y Bims, hablándoles con ternura y reforzando el amor y seguridad que sentía. Aunque cumplía su papel, Tani susurraba palabras emotivas: a un lugar donde realmente puedan ser libres, donde pertenecen. Galata, con una mirada constante, el entendimiento tocó suavemente la cabeza de Tani, como si comprendiera la grandeza del momento. La despedida fue una mezcla de lágrimas y sonrisas, fortalecida por la convicción de su madre de que esto era lo correcto.
Tani saludó hasta que los camiones desaparecieron de la vista, llevando consigo una gran parte de su corazón. Los años siguientes fueron años de crecimiento y aprendizaje para Tani, quien se sumergió en el estudio de la conservación ambiental y la biología, decidida a continuar el legado de su familia. Nunca dejó de extrañar a sus amigos gorilas, y la esperanza de volver a verlos seguía encendida en su corazón como una llama que no se apaga. A los 23 años, impulsada por la nostalgia y el deseo de asegurarse de que Jalata y Bims se hubieran reintegrado con éxito, Tani organizó un viaje para visitarlos en la reserva natural donde fueron liberados, acompañada por un equipo de documentalistas y biólogos. Emprendió este viaje emocional con esperanza y miedo a lo desconocido. Al llegar a la reserva, la densa vegetación de la selva tropical les dio la bienvenida. Tani sintió que había retrocedido en el tiempo. El aroma y los sonidos de la selva le devolvieron los recuerdos vívidos de su infancia. Pasó los días siguientes rastreando a las gorilas usando collares de localización que habían sido colocados cuidadosamente en los animales antes de liberarlos. Luego, en una tarde lluviosa, mientras caminaban por un sendero fangoso, todos notaron un leve movimiento en la densa vegetación. Corazones acelerados, cámaras listas y todas las miradas en Tani, esperando el momento clave del viaje mientras avanzaban con cautela. En la selva, cada sonido, desde el crujido de ramas hasta el canto de aves lejanas, formaba un tapiz sonoro hermoso y aterrador a la vez. Tani lideró y sintió el peso de las expectativas. Sobre sus hombros, sus ojos vigilaban el entorno sin descanso, tratando de distinguir cualquier movimiento que pudiera indicar la presencia de sus antiguos compañeros. Las horas pasaron y el sol se inclinó al oeste, proyectando largas sombras entre los árboles. El guía local, Ian, experto en la selva, pidió silencio a todos. Habían entrado en una zona donde rastreadores vieron recientemente a Galta y Bims. Tani sintió una mezcla de emoción y tensión. Sabía que los gorilas, incluso si reconocían su presencia, podían haber cambiado mucho después de tantos años. En la selva ya no eran los animales pequeños que solían jugar en el parque, sino que ahora se habían convertido en líderes de sus propios grupos. De repente, Ian se detuvo y señaló en silencio hacia un arbusto denso frente a ellos. Se podían ver movimientos sutiles y se escuchaba un murmullo bajo. El corazón de Tani empezó a latir más rápido. Contuvo la respiración, con la cámara lista en su mano, tratando de controlar el temblor causado por la anticipación. La vegetación se movió con más intensidad y luego apareció lentamente una figura imponente. Era Bims, distinguido por su mirada penetrante y su postura dominante. Se detuvo y miró directamente a Tani. Sus miradas se cruzaron, y por un momento, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. ¿Fue una mirada de reconocimiento o simplemente de curiosidad? Tani no estaba segura. Bims avanzó. Su presencia imponente incomodaba. Tani sintió la tensión entre los miembros de su equipo. Todos eran conscientes del peligro potencial de un gorila adulto en su hábitat natural. Ella misma sentía un temor respetuoso mezclado con una esperanza desesperada de conectar. Dio un paso hacia adelante, alejándose un poco del grupo, y habló suavemente, usando el mismo tono que usaba de niña. «Bims, soy yo, Tani», dijo con voz temblorosa pero clara. No había garantía de que Bims entendiera sus palabras, pero esperaba que el tono familiar pudiera despertar algunos recuerdos. El gorila inclinó la cabeza y la observó atento. Todos contuvieron la respiración ante el silencioso intercambio. Después de un momento de tensión, Bims emitió un sonido bajo, un murmullo suave que Tani reconoció como una señal de reconocimiento o saludo. Ian susurró al equipo que se mantuvieran tranquilos y que no hicieran ningún movimiento brusco. Todos eran conscientes de que estaban en un punto crítico donde cualquier acción podría interpretarse como una amenaza. Bims dio otro paso hacia adelante, pero Tani seguía inmóvil.
Tani permaneció quieta, su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera oírlo. Luego, lentamente, el gorila se acercó más, adoptando una postura un poco más relajada, una señal de posible aceptación. A medida que Bims se acercaba, Tani sintió una mezcla de alivio y alegría fluir dentro de ella. La tensión en el aire comenzó a disiparse, mientras Bims seguía emitiendo suaves gruñidos que Tani interpretó como señales de reconocimiento. Recordó esos sonidos de su infancia. Eran los mismos sonidos reconfortantes que él hacía cuando estaban juntos en el parque. Bims se detuvo a pocos pasos de Tani. Sus grandes ojos marrones estaban fijos en ella de repente, con un toque de amabilidad inesperada para una criatura de ese tamaño. Extendió el brazo y tocó suavemente el brazo de Tani. Fue un gesto tímido pero significativo. Tani venció su miedo. Tocó la mano de Bims y sintió la conocida aspereza de su piel. Sonrió emotivamente mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Luego, Bims hizo algo que sorprendió a todos. Jaló suavemente a Tani hacia su regazo y la abrazó. Fue un abrazo cuidadoso pero firme. Se aseguraba de que realmente estuviera ahí con él. Tani le devolvió el abrazo y sintió una oleada de emociones desbordarse dentro de ella. El encuentro fue más de lo que había esperado. El cineasta documental, que mantenía una distancia respetuosa, documentaba cada momento de este emotivo encuentro, consciente de la rareza y la belleza de la escena que se desarrollaba ante ellos. Tani y Bims permanecieron abrazados durante mucho tiempo, un encuentro que trasciende las barreras entre especies, celebrando una amistad profundamente arraigada en el pasado y confirmada en ese momento mágico. Después del emotivo encuentro, Tani pasó algunas horas observando a Bims y su grupo en la selva, vigilando su interacción con los otros gorilas. Era evidente que él era un líder respetado y cuidaba de su familia. Verlo en su entorno natural le dio a Tani una nueva perspectiva sobre la importancia del trabajo de conservación que su familia había adoptado. Era una prueba viviente de que los esfuerzos para reinsertar a los animales en sus hábitats naturales pueden tener éxito. Un testimonio del legado de su padre. Al caer la noche, Tani supo que era momento de despedirse una vez más. Con el corazón pesado, se acercó a Bims para decirle un último adiós. Esta vez no hubo lágrimas, solo gratitud y satisfacción. Susurró palabras de despedida, prometiendo continuar la lucha por la causa que los unió. Por su parte, Bims parecía entender que ese momento era una despedida. Con una última mirada cariñosa y una suave caricia de su mano, se dio la vuelta y regresó con su familia, desapareciendo entre los densos árboles del bosque. Tani regresó a la civilización, llevando consigo no solo los recuerdos de ese emotivo encuentro, sino también una renovada pasión por la conservación del medio ambiente. Estaba decidida a seguir los pasos de su padre y a ampliar y fortalecer los esfuerzos para asegurar un futuro en el que los humanos y los animales pudieran convivir en paz. La despedida de Bims reforzó su compromiso con ese futuro y la inspiró a dedicar su vida a proteger la vida silvestre y preservar el mundo natural. Ese encuentro, documentado en fotos que rápidamente se difundieron globalmente, se volvió un símbolo de la relación posible entre humanos y animales y un testimonio de la urgente necesidad de proteger el medio ambiente y el futuro de la naturaleza.